Muy buenos días, les damos la bienvenida a la Biblioteca del Congreso de la Nación para realizar la segunda jornada de las segundas jornadas de archivo y conservación organizadas por la Subdirección de Estudios y Archivos Especiales de la Biblioteca del Congreso. Queremos destacar a las entidades que nos acompañan: la Asociación Argentina de Conservadores y Restauradores, ASACOR, la Asociación Internacional para la Protección del Patrimonio Cultural, ASIMPAC, al Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes y al Departamento de Bibliotecología y Archivística de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Nos acompañan la Subdirectora de Estudios y Archivos Especiales de la Biblioteca del Congreso, Isela Mohammed, de la Dirección de Información Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, su directora Sandra Sanguipanti y la subdirectora Carolina Escarlotto, el jefe del Departamento de Archivos de la Biblioteca del Congreso, Bruno Alarcón, demás autoridades e integrantes de las entidades nombradas, referentes del sector, invitados especiales, a todos los presentes, muchas gracias por acompañarnos. Y a continuación, para dar inicio a la jornada, invitamos a dirigirles la palabra al jefe del Departamento de Archivos de la Biblioteca del Congreso, Bruno Alarcón. Buenos días a todas y a todos. Era sin aplauso, era simplemente reforzar la bienvenida que les dio Juan, decirles que la conclusión de ayer la verdad que es muy satisfactoria, estamos muy contentos como parte de esta biblioteca y también parte del Poder Legislativo con los compañeros y compañeras de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, y cómo fuimos compartiendo nuestras experiencias. El día de ayer tuvimos diversos abordajes, desde archivos de arquitectura, archivos personales, archivos fotográficos, además de las experiencias de los compañeros, como les decía antes, de conservación de ambas cámaras. Y la verdad que es muy enriquecedor, muy satisfactorio, estamos muy contentos, nos estamos llenando de nueva información y de nuevos desafíos, de incomodidades también, porque compartir experiencias también implica revisarse, revisar las prácticas y tomar nuevas decisiones. De eso se trata la tarea archivística. Siempre con mis compañeras y compañeros del equipo de archivos tenemos presente eso. El archivista, en su tarea de contextualizar, de brindar la información, de brindar el acceso, tiene que tomar todo el tiempo decisiones y tiene que tomar decisiones en el marco de la disciplina, pensando en cómo facilitar esa información a los destinatarios únicos de los archivos, que son los ciudadanos, los usuarios, que son los dueños. Los archivos son de la ciudadanía, ni más ni menos, y nosotros somos simplemente mediadores. En realidad los archivos son puentes entre generaciones, y nosotros lo que hacemos solamente es facilitar que ese puente funcione como debe funcionar. Así que bueno, vamos a continuar en el día de hoy, como decía Juan, con la segunda etapa, en realidad con las segundas jornadas, estas segundas jornadas. Y lo que corresponde es iniciar el bloque 3 del programa. El bloque 3 tiene en primer lugar la mesa 1, que los invito a pasar a quienes van a participar de esa mesa. Proyectos de conservación en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Invitamos a la licenciada Susana Cagliolo, María Antonella Fernández, Belén López Elías, José Antonio Pérez Bota, Noelia Álvarez Marimón, Camila Sequeira Espasadín y Bianca Sancio, quienes van a exponer, y quien va a moderar esta mesa, que es Luis Lucán, quien se encuentra a cargo, es jefe del Laboratorio de Conservación y Preservación de la Biblioteca del Congreso. Después de esta mesa vamos a pasar a la segunda, que es Museo Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y luego a la mesa 3, presentación de guía de archivos del Congreso de la Nación. A partir de ahí haremos un breve corte y retomaremos la agenda del bloque 3. Luis, te dejo la palabra. Bueno, gracias Bruno. Bueno, bienvenido nuevamente. Entonces, la mesa, la primera exposición se llama La guarda física de los archivos personales, un reto transdisciplinario por el Laboratorio de Conservación de Papel.
Estarán disertando la licenciada, quien tengo a mi derecha, Susana Calviolo, que es licenciada en Conservación, Restauración de Bienes Culturales por la Universidad Nacional de las Artes, es docente en esta carrera y en la Universidad del Museo Social Argentino. Participa en grupos de investigación y dicta cursos de extensión universitaria. Coordina, realiza trabajos, asesoramiento, preservación, conservación y restauración en bibliotecas, archivos y museos. Capacita personal de instituciones públicas y privadas y efectúa rescates de colecciones siniestradas. Y a mi izquierda tenemos, contamos con la presencia de Belén López Elías y María Antonella Fernández. Ambas están terminando la carrera, la licenciatura en Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Universidad Nacional de las Artes. Así que les dejo la palabra. Bueno, ¿se escucha? Sí. Nos metimos con la guarda física porque es la mayor parte del trabajo que hacemos y realmente nosotros habíamos puesto la palabra desafío, la cambiamos por reto porque el desafío lo usamos el año pasado, pero quiero decir que es un reto constante. Son decisiones, eso es lo que les queremos venir a comentar, que no es todo soplar y hacer botella, como se dice, los viejos. Realmente tenemos muchas cuestiones que tener en cuenta para, desde el usuario, que es el que va a consumir finalmente el acceso a los archivos, hasta, bueno, eso sería el último, cómo empieza con la gestión, la adquisición de esos archivos y la característica propia que tienen los archivos personales, a diferencia de los archivos administrativos, que son los que están alcanzados generalmente por las normas archivísticas. Acá la veo también al compañero que todos se agarran la cabeza cuando cada archivo personal que se abre, uno abre la caja y ahí es un mundo que tal vez no se haya repetido antes, no se haya encontrado antes. La idea de hablar de... esto es lo que vamos a hablar de las tres. A mí me toca la parte de por qué transdisciplinar. Con respecto a este término, es que siempre cuando se habla de conservación y se describe lo que hacemos los conservadores, se habla de que es una disciplina que trabaja de forma interdisciplinaria y yo no voy a hablar mucho de esto, pero cuando uno habla de interdisciplinaridad está hablando de que cada disciplina académica que convive en un acto o en una actividad no traspasa las fronteras propias, ¿sí? Aporta desde su conocimiento, desde su base teórica, colabora, sale un producto muy completo porque cada disciplina interviniente aportó, pero después cada una se retira tal cual ingresó al proyecto. Y nosotros vemos, sobre todo en estos últimos años, donde hay cada vez más disciplinas involucradas en lo que es el tratamiento, específicamente de los archivos personales. Voy a hacer un punto. Esto que digo es en general. Lo ponemos con archivos personales, que es específicamente el tema que nos convoca en esta jornada, pero créanse, para todos los aspectos lo que digo es válido. Por lo menos yo lo veo válido. En el caso de la transdisciplinaridad, acá sí, me gusta mucho cuando uno lee sobre este término que tiene que ver con que traspasa fronteras, traspasa los límites. Y no solamente las disciplinas académicas, sino que también con ese espacio que tiene que ver con lo popular, que va más allá de las disciplinas, sale de la academia, sale de la universidad y también hay un involucramiento de distintos actores de la sociedad. Y cuando termina ese proyecto o ese trabajo que se está elaborando entre todos, sí. No sé si se ve. Bueno, no se ve mucho, pero creo que se entiende. En este caso, específicamente, el tratamiento de los archivos personales, y nos vamos, porque terminó, se cierra la caja, se sube al Atom, está el NACO, la digitalización, o sea, se terminó, está completo. Cada disciplina se retira a boxes, transformada.
no fue igual que cuando empezó. Entonces, por eso es la cuestión de la transdisciplinaridad. Y ahí también están, por ese no sé si se faltan, por favor, sí. Ayer escuchaba a las chicas de comunicación, que específicamente en la última charla que fue de la jornada, es como que fue el cierre, porque hablaron de esto, de cómo ellas se encontraron, no sé si se acuerdan los que estuvieron ayer, cómo se encontraron que la ciencia y la comunicación también podían hacer este aporte. Y yo me acuerdo hace 15 años, Pérez, cuando estaba empezando con la gestión de la calidad de manera, ¿se acuerda Pérez? La maestría y todo. Cuando le presentaba y decía, aplicar, no, porque está ahí, estamos en distintas mesas, pero no logro hacer el corte. ¿Por qué? Cuando le explicaba a la gente de calidad, a los ingenieros, que se podía aplicar a la gestión de archivos y al cuidado del patrimonio, te trataban de más o menos que estaban en el coco. Y cuando iba a las jornadas, tantas que se hacían, jornadas de gestión, de conservación, y él explicaba que se podía aplicar la gestión de la calidad, igualmente nos miraban, así como diciendo, no puede ser. Y ahora no se puede pensar la gestión de archivos sin la gestión de la calidad. Entonces hubo una transformación en la archivística, en la conservación, en la calidad. Ese es un ejemplo. Después está justamente todas las ciencias de la información, ciencias sociales, que repito es lo que ayer mencionaba la compañera, y los informáticos, otra cosa que veíamos, avísenme cuando se lo entiendo. Los informáticos también hace varios años, cuando había que digitalizar con la guillotina al lado. Entonces, eso es solamente procedimientos, no me voy a meter en todo lo que es la gestión de preservación, porque eso es el tema de la otra mesa, pero voy a la cuestión del tratamiento físico de los materiales, era destructivo. ¿Por qué? Porque tenía que entrar, adaptaban el objeto al sistema de recuperación, de obtención de imágenes. Impensable ahora. ¿Eso por qué? Porque también fue transversalizado por la conservación y las otras disciplinas, archivistas, bibliotecarios, que dijeron eso no se puede. Entonces, esto dibujito que me costó un montón, pues la verdad que me ayudaron las chicas, un poco también de Gemini, que cuesta hacer dibujitos, quería incluir lo que ven arriba, ¿sí? El productor del archivo, la gestión, que esto todo se habló ayer, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los productores, la gestión de la adquisición, cómo entra el archivo personal, toda esta cuestión, este campo en el cual todas las disciplinas aportan y se reconvierten, y después ¿para qué? Porque el fin último de los archivos es que justamente los usuarios tengan acceso. Si no, alguien ayer lo dijo, es una acumulación de papeles viejos que nadie mire y sin valor. La idea es que puedan ser consultados y sean fuentes primarias, circulen. Entonces esto era algo, no sé si queda algo más que decir yo. Bueno, preguntas que se abren es algo que también se abren y las contestamos, o sea, se abren y varias las acabo de contestar, también las chicas ahora van a ampliar un poco sobre el tema, pero bueno, en particular la conservación, y ahora hablo de esto y ya termino, también fue transformada por este trabajo en conjunto y traspasando los límites. Los conservadores tenemos que aprender a ser flexibles. No podemos venir con el cosito abajo del brazo y ¿qué me pasó esta semana, me pasó la semana pasada? De estar trabajando con gente que trabaja bien con el alcance dentro de los criterios y vengan porque me falta el 50% de humedad. ¿Saben qué? Estaba en bolsas, lo salvaron, lo descontaminaron, fue recuperado y ahora, bueno, veremos qué se puede hacer. Sabemos cuáles son las cuestiones, todos estos parámetros ideales, sí, lo sabemos, es parte del marco teórico de nuestra disciplina, pero esta cuestión de dentro del marco teórico y sin salir de la ética profesional, esta cuestión de la flexibilidad, ¿sí? Hay que estar muy bien parado para mantener algo flexible, porque a veces es más fácil. Les digo porque fue una semana jorobada. Como que de todos lados empezaron a ver, ¿qué le pasa? No gente, no colegas, es como un poco más de afuera, que a lo mejor leen
toco algo que hay que hacer esto y bueno, ese problema de ponerse en redes, nada, no se pone, mejor es guardarse, porque cuando uno se pone después te evalúan. Y bueno, y esto que estamos hablando con respecto a metodología, y ya cierro, lo de la guarda física, realmente es un desafío, un reto, porque tiene que acompañar, que ya también lo dijeron los archivistas, a esa necesidad del usuario. Tiene que poder acceder físicamente. Lo ideal es, y ya lo vamos a ver, que siempre tenga primero, que si fuera por nosotros no tocaría nada, lo sacaríamos, nunca más toca nada, nunca más en un museo se exhibe y nunca más en una biblioteca se toca un libro de colección especial. No es así. Tiene que estar el acceso físico con toda la reglamentación y todos los parámetros que cada institución ponga, pero el desafío es que sea accesible dentro de lo que son los parámetros y la teoría de la conservación para la guarda, y teniendo en cuenta justamente todas estas disciplinas que convergen y que van a tocar los papeles, que los van a tocar. Y nada más. Y ahora Belén va a continuar. Bueno, sí. Nosotros estuvimos pensando un poco desde la teoría, también sobre la práctica profesional, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto de archivos personales? Precisamente la vida de una persona como memoria individual logra promover una perspectiva, una visión de mundo que nos traslada a un contexto histórico. Por ejemplo, si nosotros pensamos qué nos interesa guardar a cada uno de nosotros, qué nos interesa coleccionar, qué es válido, qué es de valor, entonces empezamos a pensar cartas, recortes de revistas, diarios, nos ponemos a hilar más fino y empezamos con el dije que nos regaló la abuela, la cadenita, las fotos, los caracoles que juntamos en la costa. Bueno, el universo empieza a ser múltiple, ¿no? Entonces, bien, pensando eso como en un rasgo de época, también nos damos cuenta que no solo guardamos cosas materiales, objetos materiales y físicos, sino que también estamos en un paradigma digital y virtual, que también guardamos cosas que ellos van a profundizar, virtuales, ¿no? Hace varias décadas ya. Por ejemplo, nos bajamos libros, bajamos publicaciones, guardamos fotos en carpetas, nos ordenamos, bueno, bien, esto nos interesaba recalcar porque también tiene que ver con una resignificación de este pasado remoto, ¿no? Es este pasado remoto, el de las cartas, el de los cortes de revistas, el de los cortes del diario. Ahora bien, haciendo todo este análisis nos lleva a comprender el universo de los archivos personales, y nos damos cuenta que es precisamente un fenómeno de puesta en valor, ¿no? De revalorización. Entonces, ese traslado es entrar en la vida íntima de una persona que es capaz de mostrarnos su visión de mundo. Pasa de la esfera emocional y privada a la esfera pública, al ámbito público. Pasa del individual al valor patrimonial. Entonces, luego los investigadores lo recuperan ese pasado, lo resignifican. ¿Cómo pensar el pasado desde este presente? Lo personal es político, la vida de una persona deviene en sujeto político, social y cultural. Logra involucrarnos en el trasfondo de una época. Con esa perspectiva logramos comprender su mirada, pero nos fortalece a entender las épocas desde las múltiples perspectivas que hacen parte de ese contexto. Nos amplía la mirada. Entonces, por eso también nos parecía importante hablar de la transdisciplinariedad, porque también logra exponer las múltiples visiones, porque somos entramados de una multiplicidad de visiones que hacemos un todo y conformamos este entorno político y democrático. Y ahora, como a modo de reflexión, queríamos como llevar a profundizar qué entendemos por archivos personales, y vamos a intentar materializarlo, ir a lo concreto, a lo específico del desafío de las guardas, a este desafío de materializar lo múltiple. Le paso a Ana. Hola. Bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es la guarda física de todo este mundo que nos comentó Belén, porque nos encontramos ante un conflicto
que tiene que ver con que todo ese archivo personal tiene una materialidad muy heterogénea. Como comentó Belén, diarios. El otro día en el archivo de Felisa Pinto nos llegó una pequeña billetera, ¿sí? Que está en la misma caja que, por ejemplo, una publicación encuadernada, un libro. Entonces, ¿cómo hacemos ante toda esta variedad de materiales y de tamaños? Se crea un conflicto. ¿Cómo lo guardo de una manera más o menos estandarizada? Porque mínimamente necesitamos estandarizar algo. También a eso se le suma que necesitamos también unificar criterios archivísticos, porque no lo podemos guardar de cualquier forma, ni sin marcaje. Muchas veces nos encontramos también con cómo marcamos, por ejemplo, un carnet que nos tocó plástico. No es lo mismo el marcaje que una hoja de papel. Entonces, ahí pasamos a la elección de los materiales de guarda y a esta pequeña estandarización. Para la guarda, nosotros intentamos trabajar con entonces sobres que confeccionamos en el laboratorio, sobres en L de papel de grado negrito. Estos sobres en L no solo por el tipo de archivo que estamos usando, sino también pensando en un usuario que tiene que llegar a la caja y tomar este archivo, también para que el papel no se arrugue, no se arruine el archivo personal. Entonces los trabajamos en formato de L. También, como hay esta variedad, trabajamos con sobres, con solapas, ¿sí? Y muchas veces también cuando vienen libros realizamos diferentes encamisados, pero siempre teniendo en cuenta que otra persona, que un usuario tiene que poder acceder fácilmente a eso que nosotros estamos cuidando y seguir cuidándolo. Entonces todo el tiempo en el laboratorio estamos trabajando con una adaptabilidad. Entonces tenemos guarda primaria, que es este sobre en L, y después una guarda secundaria, que muchas veces también es una guarda rígida, que es la caja que se ve en la foto, que también tenemos que volver a adaptar, porque muchas veces con los grosores de lo que estamos guardando no podemos guardarlo en el orden archivístico. Entonces también usamos separadores de polipropileno que lo que hacen es equilibrar los pesos dentro de esta misma caja, para, por supuesto, después tener una manipulación segura y una guarda que custodie y proteja del ambiente y de los deterioros. Una cosita, vos dijiste que algo así como que los archivos los sistemas de guarda los estandarizamos, que es real, pero el archivo es como la vida, a veces uno estandariza y todo el tiempo estamos encontrándonos con adecuando materialidades al sistema de guarda. Por ejemplo, estoy pensando en los libros que hicimos hace poco, en los libros de cura del año pasado. O sea, te encontrás con esos desafíos también. Sí, esta caja que hace mucho que ya los que nos conocen ya la tienen que conocer porque la estamos trabajando hace mucho tiempo. Tenían distintos diseños, esta fue el que quedó, ahí fue un estándar, lo único que se cambia son los tamaños, llegado el caso, para cuestiones especiales. Las telas a veces tenemos problemas, pero sí, lo importante era esto, es cómo tratamos de responder al orden archivístico, tratamos, es prioritario, pero cuando por alguna razón eso va a alterar el cuidado y la integridad de lo que vamos a guardar, tenemos que hacer una migración que queda absolutamente registrada y aparte adentro de la caja va la lista de cómo está guardado en orden, cosa que referencia cuando tenga que sacar la caja porque el usuario pidió tal documento, lo sé, que sepa dónde está. Y la otra es que cada documento esté identificado. Entonces, se puede un usuario pedir un documento, sí, se abre una caja, se fija en qué orden está y lo saca y se lo da al usuario. No hace falta estar manipulando. Ese es el tratamiento que se hace. Sí. Perdón, una pregunta para los que no sabemos, ¿qué es la guarda en L? No, guarda en L es sobre abierto en L, es un sobre... Así, ¿cómo? Ahí está. Es un sobre, no es en L, es rectangular abierto en L, donde tiene abierto el ángulo superior y el derecho. Documentos, perdón, que lo guardaría así. Sí, es la forma más simple de guardado. ¿Sí? Y bueno, gracias por preguntar porque no me ha quedado claro. Muchas gracias.
Bueno, la segunda exposición del día lleva por título Preservación Digital en la BCN. Forma parte de esta mesa el magíster José Antonio Pérez Bota, jefe de Departamento de Digitalización y Medios Reprográficos de la Biblioteca del Congreso de la Nación. José es licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información, con orientación en Preservación y Conservación, y licenciado en Química. Es magíster en Ingeniería de Calidad y doctor en Filosofía. Actualmente es profesor en distintas instituciones académicas, como la Universidad Nacional de las Artes, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Museo Social Argentino, la Escuela Otto Krause, entre otras. Dirige talleres de preservación, conservación, restauración del patrimonio documental. Dentro de la Biblioteca del Congreso de la Nación es jefe del Departamento de Digitalización y Medios Reprográficos. Asimismo acompañarán esta exposición las señoras Noelia Álvarez Marimón, la licenciada Camila Sequeira Pazandín y la licenciada Blanca Sanzio. Las tres también se desempeñan en el Departamento de Digitalización y Medios Reprográficos de la BCN. ¿Tienen la palabra? ¿Cómo les va? Estamos acá hablando. Bueno, les quiero contar que hoy nos vamos a referir a lo que es la preservación digital en la BCN. Esto se está llevando adelante, o lo lleva adelante la Dirección de Digitalización y Medios Reprográficos a cargo de Javier Pérez Modesto. Y bueno, él tiene como, dentro de sus acciones y objetivos, está la incorporación e implementación de herramientas programáticas, tecnológicas, bibliotecológicas y archivísticas, por un lado, y por otro lo tiene con este propósito que sería el de innovar y mejorar los procedimientos, servicios y procesos de digitalización y microfilmación, y agrego también de gestión documental. Dicho esto, las funciones que digamos se derivan de esto que acabo de decir al departamento están relacionadas con los procedimientos o el marco procedimental o un nuevo marco procedimental, las normalizaciones dentro de este marco y también con lo que tiene que ver justamente con las buenas prácticas referidas a lo que ya tanto a la cuestión digital como física. O sea, quiero decir que la tarea de la digitalización se genera de un objeto físico, ¿sí? Un objeto que ya se desmaterializa. Con estos dos lineamientos relacionados a la preservación digital, tenemos la responsabilidad de cuidar ambos, tanto el físico como el digital. Los objetivos, no me quiero ir de tema, así que voy a leer los objetivos. Es orientar actividades relacionadas con la digitalización, microfilmación y gestión documental de objetos físicos y digitales, que era un poco lo que les decía recién. Garantizar el resguardo, multiplicación, tratamiento y preservación del patrimonio, tanto físico como digital. Asegurar el acceso democrático a la información de manera presencial y también remoto, que esa, bueno, es, digamos, la ventaja mayor que tiene la digitalización, ¿no? El multiplicar favorece la difusión de los materiales de la biblioteca. Potenciar los servicios bibliotecarios, archivísticos, digitales, propios y también los cooperantes. Y también promover el uso racional de los recursos tecnológicos, humanos, presupuestarios y espaciales, y sobre todo respetar las restricciones de la propiedad intelectual, que serían los documentos digitales.
Vamos a la normativa. Bueno, la referencia a normativas, en principio la biblioteca trabaja con la familia de normas ISO 9001, todo lo que hacemos está montado dentro de las normas de calidad. También estamos trabajando con lo que es la ISO 25000 del 2005, que es de calidad de software, por un lado, porque las cuestiones relacionadas a la preservación digital tienen software ya definidos. La ISO 14721, tal vez la más importante para sistemas de archivos abiertos OAIS. Después estamos trabajando con la cuestión de metadatos a través del Dublin Core, que también son normas, la norma ISO 15836, 1 y 2, 2017 y 2019 respectivamente, y la conocida ISAGE, que es la norma internacional de descripción archivística. Aspectos importantes de la cuestión normativa: asignación de metadatos normalizados por el Dublin Core, por un lado, la vinculación entre objetos digitales y registros en los sistemas de gestión. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Dentro de los aspectos clave, que después la bibliotecaria y archivista Noelia Marimón lo va a extender esto que estoy diciendo ahora, vamos a trabajar el tema de los metadatos, la descripción e identificación mediante esquemas normalizados, facilitando, por un lado, la catalogación, la navegación y la gestión e intercambio, que tiene que ver con la cuestión esta cooperativa, el nombramiento de archivos digitales, que tiene que ser unívoco, claro, breve, sin caracteres especiales y con descripción del contenido para facilitar la recuperación y el control de calidad en cuanto a los archivos digitales. También con organización y control, y aparte quiero decir que la biblioteca ha incorporado, junto con Noelia, estas dos compañeras que están acá, que son el personal especializado que tenemos, o que tiene el departamento de medios reprográficos y la subdirección, en relación a realizar análisis y acciones de conservación en todas las fases del proceso. Las fases del proceso de conservación son previas a la digitalización y microfilmación, análisis y preparación del material para la toma o la captura digital. Durante el proceso, ¿sí?, en cuanto a la manipulación y el control, manipulación, digamos, cuidadosa, y el movimiento y el equipo que se va a utilizar para llevar adelante las capturas digitales y también la microfilmación. Y los posteriores, justamente, son acciones de conservación, mantenimiento y preservación del patrimonio digital. Por otro lado, les quiero decir que toda la parte de gestión documental ahora la va a extender Noelia, y que la parte de preservación del sistema la vamos a ver un poquito más adelante, la van a desarrollar las chicas, que son la licenciada Bianca Sancio y la licenciada Camila Sequeira Pasantín. Ambas son pasantes de la carrera de Conservación y Restauración del DAP-UNA, o sea, del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes, y bueno, están cumpliendo las tareas en este departamento. Así que bueno, este es el equipo con que estamos trabajando y estamos llevando adelante todos los nuevos procesos de preservación digital dentro de la BCN, y organizando la documentación que ya tenemos en formato digital, que son unos cuantos documentos. Como trabajamos en una biblioteca, y esta biblioteca está generando o tiene archivos una subdirección de estudios especiales y archivos, que está a cargo de Iselamo, que justamente está incorporando estas metodologías en cuanto al archivístico. Entonces, de alguna manera, bueno, estamos organizando a través del SAGE. Bueno, se va a referir a esto Noelia. Hola, ¿qué tal? Un segundito. Bueno,
La digitalización se consolidó como un proceso estratégico para las organizaciones, trascendiendo su carácter técnico para convertirse en una política institucional fundamental. Su implementación responde a una doble necesidad. Por un lado, la preservación de materiales que se encuentran en riesgo de pérdida irreversible, y por el otro, y mi gran preocupación como bibliotecaria y archivista, que es la democratización del acceso a la información y el conocimiento. En la subdirección de Digitalización y Medios Reprográficos estamos actualmente actualizando y ampliando nuestros protocolos y procedimientos, tomando como modelo de referencia el modelo ICE. ¿Qué implica todo esto? Bueno, implica muchísimas cosas. En principio, que estamos reorganizando todo el patrimonio documental digitalizado para que sea más fácil encontrar, gestionar y preservarlo a largo plazo. Para lograr todo esto, empezamos por ordenar los archivos en carpetas siguiendo una estructura conformada en directorios, de acuerdo a la normativa archivística, de lo general a lo particular. Cada colección tiene una carpeta raíz y a esa carpeta le asignamos un código alfabético que luego se incorpora en los objetos digitales para facilitar su guarda y su recuperación. Esta forma de nombrar se aplica tanto a los directorios de guarda definitiva, en donde se almacenan los masters en TIFF, como en los directorios de difusión, en donde se encuentran los objetos digitales derivados, que son los que ponemos en acceso al público. Para los objetos digitales también estamos implementando una nomenclatura normalizada que sirva como un identificador unívoco. Esta se compone primero por las siglas de la institución, el CN por supuesto, seguido de las siglas que les mencionaba anteriormente, que tienen que ver con su ubicación dentro del directorio, y luego de un montón de debates dentro de la subdirección, decidimos además incorporar el número de inventario, lo que nos permite vincular el objeto físico con el objeto digital, generando de esta manera un código alfanumérico unívoco e irrepetible. Todo esto lo pensamos para que la información sea más fácil de encontrar, no solo hoy, sino también más adelante a lo largo de los años. En consonancia con el compromiso que asumimos en pos de preservar y difundir el patrimonio documental y promover el acceso a nuestras colecciones, estamos trabajando sobre el esquema de metadatos Dublin Core. El rol de los metadatos es clave para la gestión, el acceso y la recuperación de los objetos digitales y tiene una relevancia crítica para garantizar la autenticidad y fiabilidad de la información. Además, estamos aplicando OCR, que es el reconocimiento óptico de caracteres, para que los documentos digitalizados sean no solo imágenes, sino archivos en los que se pueda buscar texto y copiar y sobre todo mejorar el acceso a la información. Esto permite que los usuarios encuentren más rápidamente lo que necesitan dentro de cada documento, enriquece nuestro acervo y además nos permite mejorar nuestros servicios. Todo lo que hacemos en la Subdirección de Digitalización y Medios Reprográficos se consolida sobre la base del equipo de trabajo conjunto y colaborativo con las divisiones de digitalización, de microfilmación, de archivo de microfilms, los chicos de foto y video, que son nuestros vecinos, muchísimas gracias, y por supuesto del Departamento de Calidad, quienes garantizan que la generación de másters y derivados sea de acuerdo a los altos estándares de calidad con los que trabajamos en la Biblioteca del Congreso de la Nación, buscando siempre la mejora continua. Estamos muy contentos también por el equipo que hemos conformado en el departamento, en el área de preservación digital, en conjunto con las compañeras de la Universidad Nacional de las Artes, quienes ahora van a pasar a contarles uno de los casos en los que estuvimos trabajando. Desde el área de preservación digital estamos realizando, como comentaba Noé, acciones de conservación previas, durante y posteriores al proceso de digitalización que están orientadas a la estabilización del material y a favorecer y optimizar la lectura de las imágenes que van a ser obtenidas durante el proceso de digitalización. Iniciamos evaluando el estado en el que son recibidos los documentos y realizando una inspección visual y técnica de los mismos, registrando los daños existentes y estableciendo el grado de deterioro para cada uno de los ejemplares. Tenemos en cuenta también necesidades específicas del material que están relacionadas con su manipulación o con el estado de fragilidad en el que se encuentran los documentos. Realizamos también un informe del estado de conservación que es registrado en nuestra planilla de ingreso, donde también se le asignan al material campos de identificación para nuestro reconocimiento dentro de la base.
asentamos las observaciones que realizamos durante el examen visual en esta planilla, y todo esto lo hacemos pensando en la calidad de las imágenes que van a ser obtenidas a través del proceso de digitalización y en detalles que se puedan llegar a observar propios de los documentos en estas imágenes resultantes. Realizamos también recomendaciones a considerar durante el proceso de digitalización que tiene que ver con la manipulación de los documentos o con algún deterioro que pueda requerir algún cuidado especial durante todo este proceso. Tenemos para compartirles un ejemplo del trabajo que estamos realizando, que es un caso específico, el de la revista Sarmiento, que les va a estar comentando Cami acerca de algunas intervenciones que realizamos. Hola, muy buen día a todos, a los presentes. Bueno, vamos a estar contándoles el trabajo que estamos realizando con la revista Sarmiento, que proviene de la casa natal de Sarmiento y es un material muy valioso para la provincia de San Juan. Estas revistas fueron estabilizadas antes de su digitalización y bueno, como podrán ver en las imágenes, esas revistas tenían desgarros, tenían perforaciones debilitadas, tenían varios deterioros que bueno, primero fueron la digitalización y después esto lo tratamos cuando regresó al área de preservación digital. Bueno, como verán, después de detectar todos los deterioros en la etapa inicial, hicimos refuerzos en la zona de costura, hicimos como varias intervenciones menores para poder conservarlas de la mejor manera posible en su regreso a San Juan. También hicimos reiteraciones de faltantes, reiteraciones de rotura de bifolio, con bisagras, varias cuestiones para poder preservarlas de la mejor manera posible. Y finalmente, también me estoy agachando mucho, perdón. Y también lo que se hizo fue una costura con hilo, luego de retirar las perforaciones, los ganchos metálicos que estaban oxidados y estaban generando tensiones sobre el material. Todo esto todavía seguimos trabajando, pero estamos diseñando un sistema de guarda del cual les va a hablar Bianca. Bueno, retomando los procesos posteriores a la digitalización, realizamos un acondicionamiento del material para que sea devuelto a su lugar de origen. En el caso específico de la revista Sarmiento, a pedido del usuario, elaboramos un sistema de guarda que refuerza la tapa y contratapa de las revistas y protege el contenido interior para su almacenamiento posterior. Las acciones que realizamos normalmente en el área de procesamiento después de la conversión digital están relacionadas a realizar una revisión del material después de que es procesado y si es necesario, en caso de que sea necesario, realizar alguna intervención para el retorno al espacio de origen, de guarda y su conservación a lo largo de la historia. Los criterios que utilizamos están centrados en priorizar todas las acciones que prevengan y que anticipen posibles daños que puedan ocurrir a los documentos y asegurar su integridad durante todo el proceso de digitalización, siempre con la mirada en la conservación futura. Estas reflexiones finales son relacionadas directamente a la creación de los objetos digitales. Lo que podemos ver es que de alguna manera, o sea, la pérdida de la materialidad del objeto y transformación de un objeto virtual, un objeto electrónico, un objeto digital, suceden dos cosas. Una es que es muy complicado preservarlos. Parece que no es así, pero es muy complicado y si nosotros nos remontamos a objetos digitales que creamos hace 15 años atrás, habría que ver si los tenemos todavía. Pues lo mismo sucede en las bibliotecas, en los archivos, con el problema es que hay que multiplicarlo por millones de objetos. Entonces, de alguna manera, su preservación se dificulta y sobre todo por la obsolescencia tecnológica. Hay que migrarlos, cambiarlos de formato y esto hace que se dificulte su preservación. Hay que pensar las acciones antes de proyectarlas en el tiempo, por un lado.
Y después, la segunda reflexión, que para mí es la más importante, es que en los objetos digitales es más fácil alterar la información que porta. Dentro de lo que es la bibliotecología, la archivística, o sea, nosotros nos estamos dedicando más a la información que a los objetos. Porque, bueno, justamente por esta razón. Y pensamos que en un futuro, o sea, va a haber que certificar que la información que portan estos objetos digitales es la verdadera, que no ha sido modificada. Así que bueno, siguiendo esta línea, o sea, la biblioteca sigue microfilmando, sigue generando soportes de conservación físicos que van a ser testimonio de la veracidad de la información que portan esos objetos digitales. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si hay allá, mira. ¿A quién? ¿A qué mesa? A la mesa de preservación. No sé si me escuchan. Vamos a bailamos un poco lejos. Pero ahí te lo paso. Vamos a salir de la grabación. Hola, buen día. No sé si en algún momento si trabajaron con objetos nacidos digitales. Bueno, mi consulta es, en el caso de que lleguen objetos nacidos digitales y que el productor le haya dado un nombre a ese objeto, ¿cómo hacen con el tema de conservar ese orden original de esa guarda? O si los renombran para su difusión. Bueno, tengo un conflicto ahí con el tema de los objetos digitales. Y otra consulta, bueno, si nos pueden contar, porque vi que utilizan un software de reconocimiento de OCR, de reconocimiento de caracteres. Si nos pueden contar qué software utilizan y digamos, cuál sería el objetivo de usar un OCR para la digitalización. Bueno, en principio, o sea, sí, recibimos objetos que nacieron digitales, por ejemplo, todos los objetos que se generaron en la biblioteca durante mucho tiempo en su digitalización, y lo que hacemos es justamente a través de las cuestiones o de las normas archivísticas organizarlo y en forma conjunta con el procesamiento técnico que tiene la biblioteca, y de ahí tomamos la data y bueno, y armamos la organización de los archivos tal cual se ha informado. Claro, sucede que hoy tenemos esto, ¿no? Tenemos objetos que nacen digitales y objetos que vienen de objetos físicos. Ahora, la única manera que vos te referís a, digamos, al contenido de ese objeto. No, nosotros recibimos en el archivo donde trabajo objetos digitales donde la productora le puso un nombre, un título que muchas veces es muy largo, bueno, digamos, no está estandarizado ni nada. Nosotros lo tenemos guardado obviamente con su título original, pero siempre tenemos esa duda al momento de organizarlo, ¿no? De organizarlo en carpetas y demás. Si por ejemplo la copia o el que tenemos que subir al Atom se renombra. Sí, nosotros lo hacemos, inclusive, o sea, ese objeto le vamos a definir un título que va a ser con un título con autoridad, y va a estar dentro de una carpeta que nos va a permitir identificar exactamente ese documento al que vos te referís. De esa manera lo hacemos. Y la otra pregunta era, bueno, los OCR los estamos trabajando ahora, lo hacemos justamente para el acceso a que la información sea fácilmente recuperable y poder ubicar, digamos, dentro de la documentación determinadas palabras o palabras clave o palabras de indiciación para poder retomar ese documento y que sea de fácil acceso para el usuario.
Una cosita nada más. En función de lo que decías, cuando tenés múltiples títulos, si vos aplicás el esquema de metadatos Dublin Core, los campos son repetibles, así que podés consignar en el campo título los distintos títulos que tenés y te lo va a recuperar igual. Así que recomiendo mucho que investiguen por ahí porque les va a ser de muchísima utilidad, sobre todo para esos casos que estás mencionando. Para que no se pierda, digamos, el título. Claro, ahí no se pierde la información, coexisten y de hecho vos podés nombrar el objeto digital con el nombre que tiene dentro de la organización tu archivo sin perder toda esta información extra. Incluso tenés títulos paralelos, títulos extendidos, podés utilizarlos con los esquemas de metadatos. Bueno, muchas gracias. Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, quienes orarán Carlos Pellegrini y María Pía Tamborino. Por otro lado, invitamos también a la mesa 3, titulada Presentación de Guía de Archivos del Congreso de la Nación, quienes expondrán María Molazo, Bruno Alarcón, Manuel Castellano y la moderación de Jessica Esteco. Hola. Bueno, bienvenidos a esta mesa 2 de la segunda jornada de este segundo día también. Vamos a presentar, como bien dijo la compañera, Museo Legislativo, Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Y los expositores, a quien tengo a mi lado, son María Pía Tamborini, es licenciada en Historiadora del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, conservadora y restauradora de bienes culturales con especialización en textiles, alfombras y tapices. Se desempeña como restauradora y conservadora del Museo Legislativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, como docente universitaria en el área de conservación textil y en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y por otro lado tenemos a Carlos Pellegrini, licenciado en Historia y magíster en Estudios Medievales de la Universidad de Buenos Aires, profesor regular de la Universidad de Buenos Aires, jefe del Departamento de Control Patrimonial del Museo de la Honorable Cámara de Diputados. Bienvenidos y los escuchamos en esta exposición. Bueno, buenos días a todos, a todas. En primer lugar, agradecer evidentemente el espacio de estas jornadas, a la biblioteca por generar este microclima que a nosotros nos gusta tanto y por ponernos en contacto proyectos distintos de distintas áreas del Congreso Nacional. Nos toca presentar a nosotros un poco un trabajo que hemos venido realizando hace ya por lo menos un año y medio. Es un trabajo colectivo, es un proyecto que tiene que ver con la recuperación de un espacio físico de la Cámara, que es la Galería de Presidentes. Así que la primera parte me va a tocar a mí, aburridamente, presentar un poco de historia del espacio y después va a ir Pía con la cuestión más técnica de conservación y vamos a hacer medio un ping-pong, así que los aplausos al final, ¿sí? Bueno, lo primero que... ¿Querés empezar a notar? La hoja de ruta no importa, seguimos, ahí estamos. Bueno, la Galería de Presidentes es un espacio que está pensado inicialmente, nace con el Palacio del Congreso, ¿sí? Ya en 1906, cuando se producen las primeras sesiones en este recinto, en el recinto del Palacio, hay proyectos que intentan instalar una galería parlamentaria, ¿sí? Ya en 1906, el primer año parlamentario que se sesiona acá, hay proyectos para entablar una galería parlamentaria, precisamente para reconocer la trayectoria de determinadas figuras que en ese proyecto inicial dicen han dado lustre al Parlamento, hoy diríamos, ¿no? Son personalidades políticas reconocidas. Ese proyecto inicial de 1906 en realidad va a tardar casi tanto como el Palacio en terminar de consumarse, porque realmente es en 1946 cuando se finalizan las obras de construcción del Palacio que se entabla el Museo Legislativo, el Museo Parlamentario, la Galería de Presidentes. En ese primer momento de 1946 es difusa la línea donde empieza uno y donde termina otro, pero lo cierto es que en 1946, el 22 de octubre, que es el aniversario de la Constitución de la Cámara,
en 1854, se montan los retratos de los presidentes de Cámara. Entonces, y ahí sí, vamos a ir avanzando un poco. Entonces, ahí tenemos ya instalada en 1946 esa primera galería, una galería que va a tener muchas diferencias con la que hoy existe, pero que efectivamente hay una línea de continuidad histórica que tiene que ver con el principal acervo patrimonial que tiene ese espacio, que son los retratos de presidentes. En 1986, después de todas las interrupciones democráticas que hubo en nuestra historia institucional, se constituye también en ese espacio la sala de exhibiciones permanentes del museo, y entonces ahí se duplica la propuesta, ¿no? No solamente es el acervo patrimonial de los retratos de presidentes, sino que aparte se empieza a exhibir un conjunto de colecciones que son patrimonio del museo. Este ciclo básicamente se interrumpe en el año 2014 como momento previo a las obras de restauración edilicia, en aquel momento del PRIE, ¿sí? Cuando se comienza a restaurar ediliciamente el Salón de los Pasos Perdidos un poco después en el tiempo. Lo cierto es que en el 2014 se interrumpe esa continuidad histórica, se retiran los cuadros, y ese espacio que inicialmente efectivamente estaba consagrado, y estaba pensado, y estaba diseñado y estaba adecuado para esa función que tiene que ver con la transmisión de la continuidad institucional de la historia de la Cámara, se interrumpe esa continuidad, ¿no? Hasta el año 2024, el año pasado, en el que se volvieron a montar los cuadros y en donde se empiezan las tareas de rediseño de la exposición. Esta exposición básicamente entonces tiene como objetivo la recuperación del sentido, la recuperación del sentido del espacio de la galería, ¿eh? Un espacio que no es solamente físico, sino que es un espacio simbólico cargado de una significación para el cual fue construido y diseñado, y entonces la propuesta tiene que ver con retomar este sentido. La propuesta básicamente ahí estamos, tiene 4 dimensiones, o juega con 4 dimensiones que están interconectadas y que son básicamente los 4 puntos o los 4 aristas que podemos encontrar en este proyecto de recuperación del espacio. La primera tiene que ver con efectivamente la colección de retratos. La segunda tiene que ver con el acervo patrimonial que se exhibe actualmente en la muestra que estamos prontos a inaugurar, y que si todo sale bien, y muchos de ustedes espero se hayan anotado, van a poder hacer la visita hoy a la tarde. Luego el dispositivo espacial, ¿sí? Tenemos una galería monumental que es mucho más que un espacio físico, como decía, ¿sí? No solamente por su monumentalidad y por estar encima de Pasos Perdidos, que es uno de los salones más lindos que tiene el Congreso Nacional, sino aparte es monumental en términos de lo que significa y para lo que fue creado, ¿no? Para albergar esta colección. Y finalmente la narrativa curatorial, que es otro elemento también que es muy importante, porque efectivamente, como los grandes museólogos han dicho, y Rivière es una cita predilecta en esto, los objetos que se exhiben cobran sentido, ¿sí? A partir de un marco narrativo. Por lo tanto, esto es un poco la propuesta. Tiene que ver con, en términos generales, presentar una propuesta inmersiva para el visitante, ¿sí? La cuestión de la inmersión, ¿no? La metáfora del barco y el viaje, sin hablar de un universo, no sé, tolkiano, pero digo, el objetivo de la inmersión tiene que ver con hacer conjugar estos 3 elementos. Una propuesta narrativa que le da marco y sentido, digamos, teórico a la exposición, la mise en scène, la escenificación de cómo efectivamente transmitimos ese relato, de cómo lo estructuramos, y la experiencia de la visita, que es el tercer elemento, que es lo que intentamos conjugar, en donde intentamos conjugar los 2 elementos anteriores, y es básicamente lo que uno moviliza al visitante, ¿sí? Lo que uno despierta. Porque efectivamente una buena visita, una buena propuesta museográfica tiene que ver con despertar esas interacciones cognitivas y emotivas en el visitante. Y es a partir de la conjugación de estos elementos, de la arquitectura, de la propuesta, de la narración curatorial y del acervo patrimonial exhibido, que se intenta construir esa experiencia de visita. Bueno, buenos días a todos. Gracias nuevamente a la biblioteca que siempre nos llama, hacemos muy contentas Laura, muchas gracias por convocarnos. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque la realidad, como dijo Carlos, estamos hace mucho trabajando para poder recuperar la galería, y hemos trabajado con todo el grupo del museo, recuperando tanto los muebles históricos como la parte de las piezas. Nosotros contamos con muchísimas piezas, como todo históricas. El museo cuenta con más de 3.000 piezas históricas que fueron donando a partir del momento que se decidió que iba a ser una galería, que iba a ser un museo. Diferentes personalidades y figuras y diputados fueron donando piezas al museo, y bueno, se pudieron recuperar a partir de lo que se armó el guión museográfico. O sea, qué piezas íbamos a poder exhibir para contar esta historia, para que, como dijo Carlitos, las personas que puedan acceder, porque tenemos un tema ahí también que tiene que ver que al estar en el primer piso, como
él dijo, es una galería, tiene un tema de acceso. Así que tuvimos que trabajar también con la gente de seguridad para que pueda acceder el público a ese nivel, porque es baja digamos, hay como una terraza, hay como una especie de balcón. Entonces, bueno, estuvimos trabajando todo eso para que la gente pueda acceder a ese lugar, pueda ver las piezas, pueda entenderlas. Trabajamos en el museo, tenemos una persona que se dedica a la parte de madera, estuvo trabajando con el montaje, o sea, todo lo que van a ver ustedes, los que van a venir a la visita, que hoy se va a hacer como Carlitos, como una pre-inauguración para ustedes, solamente la van a poder ver ustedes, después se hace la inauguración oficial, así que estamos como con las últimas cosas, pero todos los detalles los hemos trabajado nosotros no hemos convocado a otras personas, sino las personas del museo han hecho los montajes, trabajado con los acrílicos, armado los montajes de cada pieza, bueno, todo lo hemos hecho nosotros, así que estamos como muy emocionados. Se trabajó obviamente primero con las cuadros de los presidentes, las fotos de todos los presidentes, que no se habían, digamos, estaban realizadas en su momento y nunca se habían tocado, así que se trabajó pieza por pieza, haciendo un trabajo de conservación de tanto la foto como el marco. Acá más o menos les comentamos, hicimos la catalogación de todos los presidentes, relevamientos, las limpiezas, hicimos el montaje museológico y también el marco. Y después se decidió, junto a las personas que se dedican a la parte más del guión museográfico, a elegir cuáles iban a ser todas las piezas que conserva el museo para poderlas exhibir, y luego de la selección se realizó una conservación de todas las piezas exhibidas, y se realizaron algunos, digamos, trabajos de conservación y restauración puntuales según cuál era la problemática que tenía. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la parte de metal, pero hay piezas de papel, hay piezas, documentos, libros, textiles, están las piezas también incluso que donaron personas de acá, de la cámara, como, no sé, objetos, o sea, hay de plumas, hay de todo tipo de objetos. Bueno, todas ellas fueron estudiadas, catalogadas, se hizo el relevamiento y luego se decidió el proceso, la propuesta de tratamiento, los retiros del tratamiento, y se restauró. Hemos tenido la suerte de poder invitar, y la verdad, diferentes conservadores, en este caso de especialistas en metal, porque nosotros no tenemos, para que pueda realizar la limpieza de los objetos que tienen que ver con, por ejemplo, en este caso son unas borbas con hilos metálicos, trabajamos tanto yo en la parte textil como la restauradora de metal en la parte de metal. Bueno, y esto para comentarles que ya lo saben, pero por ahí para los que no están al tanto, nosotros seguimos las normas del AIC, y de ICOMICRON, y con esos, digamos, trabajamos con respecto al tema de la mínima intervención, la reversibilidad de los materiales y la compatibilidad, porque como sabemos, no sabemos qué puede pasar en un futuro, y con respecto a los materiales, usamos siempre materiales que vengan de la restauración, y sabemos que esos son reversibles y nos garantizan una tranquilidad en el tiempo. Bueno, y con respecto al montaje, es decir, básicamente la propuesta final de la exhibición, hay por lo menos unos 5 puntos, unas 5 ideas fuertes que me parece importante destacar. La primera tiene que ver con una decisión que se ha tomado, y esto capaz que fue uno de los retos o desafíos, como habían dicho al inicio de hoy, capaz más problemáticos, porque saltamos, o sea, modificamos una propuesta inicial, lo digo así, espero que no esté transmitiéndose esto, podemos editar el video después. Pero efectivamente la propuesta histórica ha sido colgar los cuadros en términos de continuidad cronológica. ¿Sí? Esto es un presidente al lado del otro, y al lado del otro, y al lado del otro, y al lado del otro. Y una de las primeras definiciones que tomamos en términos de cuando pensamos el guión de la muestra fue pasar de la linealidad cronológica a la construcción de un relato que nos permita también demostrar en ese relato y en esa continuidad, que obviamente respeta un orden cronológico, pero que es más histórica, en términos de que da lugar a los vacíos, da lugar a las rupturas, porque todos sabemos que el siglo XX de Argentina fue un siglo XX signado por rupturas, en el Congreso también fue clausurado. Por lo tanto, si nosotros manteníamos esa linealidad cronológica, esa digamos, por ahí entre un cuadro y otro pasaban 6 años de interrupción militar y de clausura del Congreso, con todo lo que eso implicó en el patrimonio museográfico y en el patrimonio, obviamente, democrático, ¿no? de los argentinos, faltaba algo, había un vacío, había un silencio que reconstruir. Así que una de las primeras definiciones que se tomó fue efectivamente saltar de la línea cronológica al relato histórico, como una apuesta básicamente a esto, a plasmar vacíos y rupturas, a también dar lugar a la pedagogía de la comprensión y la interpretación a lo largo del recorrido.
Otro elemento, y me voy a retomar las palabras de Susana en el panel anterior, tiene que ver con la desacralización de la pieza, ¿no? la desvinitralización, si existe el término, pero la idea es un poco acercar, ¿no? la pieza del acervo patrimonial que se está exhibiendo a efectivamente la experiencia de la visita, ¿sí? Tratar de acercarlo un poco más, de hacerlo un poco más próximo. Y esto ha sido también una idea que, si espero tengan la oportunidad de recorrer hoy o cuando esté la inauguración oficial, porque todavía estamos en los últimos trabajos, es algo que se puede apreciar fácilmente. Otro elemento que también fue importante tiene que ver con romper una lógica museográfica anterior, muy propia del siglo pasado, que tiene que ver con la lógica acumulativa, con la lógica de la exhibición prácticamente de todo, y sin relatos, sin recomposición, sin coherencia narrativa, ¿no? Y esto es algo que para quienes tengan años en la casa o quienes hayan tenido la oportunidad de visitar las muestras anteriores en el mismo espacio físico, se van a dar cuenta que acá hay un cambio sustantivo. Tiene que ver con pasar de una lógica efectivamente acumulativa a una lógica que intenta producir sentido y dar espacio a la interpretación y a la construcción, evidentemente, del sentido por parte de los visitantes. En ese sentido, la idea también fue construir como cápsulas narrativas, ¿no? Una narración curatorial, una reposición de un camino, de un viaje de toda la muestra, pero además cápsulas narrativas en cada una de las vitrinas, donde no solamente hay objetos, sino que hay infografías, donde hay información, donde hay tecnología, porque incorporamos también un montón de elementos tecnológicos, no tanto como quisiéramos, pero seguramente la inauguración va a ser un punto de partida para seguir profundizando este elemento. Y finalmente, otro de los puntos que tuvo que ver con esta nueva propuesta tiene que ver con la accesibilidad como premisa de la muestra, que es un poco, encontramos algunas problemáticas físicas, como decía aquí hace un rato, pero que efectivamente la accesibilidad entendida globalmente y con el recurso tecnológico también ahí ayudándonos, ha sido uno de las apuestas fuertes, digamos. Finalmente, y yo para terminar y devolverme el micrófono aquí, la idea y la premisa ha sido recuperar el espacio, ¿sí? El espacio entendido efectivamente no como el espacio físico, porque eso no dependió de nosotros, porque hay un departamento especializado que llevó a cabo la restauración edilicia, sino reconstruir el sentido del espacio, ¿sí? Reconstruir el espacio en su integralidad. Así que esa fue un poco la idea. Una vez que se concluyeron los trabajos de arreglo de los vitrós, recuperación de los muros, la pintura, la balconada y todo eso, vinimos nosotros desde el Museo Legislativo a tratar de volver a significar ese espacio, a recuperar algo que constituyó, reitero, desde el momento mismo de construcción del Palacio en 1906 y en 1946, una propuesta institucional que tiene que ver con narrar esa continuidad histórica y democrática del Parlamento. Bueno, muchas gracias, los esperamos. Bueno, como les dijimos, hoy hacemos como una preinauguración que van a estar solo ustedes, o sea, que no está completamente terminado, hay detalles que nos faltan, pero bueno, queríamos también que ustedes pudieran venir a verlo y luego sí, estará abierto al público con visitas, no se pueden anotar por la visita y bueno, los invitamos y muchas gracias a todos. Abrimos espacios para preguntas. ¿Tienen preguntas? ¿Están todos anotados para la visita? Hola, ¿cómo están? No es una pregunta, es un pedido así acá delante de todo el mundo. Tenemos el cupo completo, lo podemos estirar un poquito más para la gente que no se pueda anotar. Teníamos un cupo de 20 personas, se anotaron todos, me parece que está bueno que puedan aprovechar, conocerlos, están ellos, preguntarles si podemos abrir un poquito el cupo. Se pueden anotar ahora después del corte. Las chicas que están abajo en la acreditación las van a poder anotar para la visita, para que todos puedan conocer la galería. Muchísimas gracias. Bueno, ahí necesito el auxilio de Laura. Y voy a leer también para no extenderme mucho, como había anunciado Isela ayer, a partir de las primeras jornadas, que ya pasó un año, aunque no parezca, empezamos a pensar cómo reunir toda la información que nos había quedado
ahí pensando que nos habían quedado en contacto, compañeros con muchas ganas de colaborar. Así que bueno, hoy presentamos formalmente archivos del Congreso, una guía para investigadores. Es un documento que nace con la intención muy concreta, que es ordenar y reunir en un solo lugar la información fundamental sobre los archivos, fondos y servicios documentales del Congreso de la Nación. El Congreso genera, conserva y resguarda un gran patrimonio, documentos legislativos, administrativos, históricos, personales y técnicos que cuentan la evolución política y cultural del país. Pero ese patrimonio está distribuido en varias áreas, cada una con su propia historia, dinámica y formas de trabajo. Esta guía busca ofrecer una primera hoja de ruta, una versión general del ecosistema documental. No es un inventario completo, es una primera versión pensada para crecer y mejorar en cada nueva revisión con el aporte de quienes usan estos archivos y sobre todo de quienes los gestionan. A partir de acá vamos a abrir el diálogo con los responsables de estas áreas que hacen posible esta guía. Las áreas que preservan, organizan y garantizan el acceso al patrimonio documental del Congreso. Así que los invitamos acá a la mesa 3, que está enfrente de mí, para presentar brevemente su área y compartir su mirada sobre esta herramienta. Bueno, le doy la palabra a Bruno Alarcón, responsable del Departamento de Documentación, Información y Archivo de la Biblioteca. Gracias, Jessica. Buenos días nuevamente. Bueno, un pequeño paso nuestro y un gran paso para el Congreso, lo digo así, ¿no? Porque parece mentira, pero trabajamos tan cerca y a veces estamos tan separados. ¿Por qué lo digo? No teníamos una herramienta de estas, un instrumento de descripción que sirva de puerta para los ciudadanos, nada más y nada menos para una información que es de ellos, que es de todos, que es de nuestra historia, que es de nuestra cultura, que es de nuestra política, de las decisiones que se toman en uno de los poderes más importantes de nuestra república. Y trabajamos mucho y muy a conciencia y muy bien, y sé que lo hacen también en el Senado y lo hacen en diputados, cuidando, preservando y gestionando los archivos. Pero bueno, también dentro de la archivística, además de estudiar la naturaleza, el origen, la organización y la conservación, está otra pata fundamental que es el acceso y el uso de los archivos. Y esta parte, esta guía va en ese sentido, en esta última parte fundamental de la gestión de los archivos, que es el acceso y el uso de esos archivos. Y para eso es fundamental también la difusión. Y otra de las cuestiones que viene a cubrir esta guía es la difusión, de qué información el usuario puede encontrar en el Congreso Nacional, y no depender solamente de una entrevista o una referencia de un lugarcito, y que a veces nosotros con muy buena voluntad decimos, sí, yo conozco al director, conozco al que trabaja en el archivo del Senado, déjame, yo te lo busco, y dejar de ser mediadores de eso, facilitadores, ¿no? Como nos quedamos en ese lugar que nos parece tan importante, que lo logramos y que lo familiarizamos, y dejar que el usuario ejerza su derecho del acceso a la información por sí mismo y nos lo pida y nos lo exija a nosotros de la manera más fácil. De eso se trata esta guía, ¿no? Una guía de archivos, pensaba antes de venir, es básicamente eso, una herramienta para que todos sepamos qué información existe sobre nosotros y sobre lo público, dónde está guardada y cómo podemos acceder a ella. Los archivos no son depósitos de papeles viejos, son lugares donde se guarda la memoria de todos y donde se protege la información que nos ayuda a ejercer nuestros derechos. Tener una guía clara es clave para cualquier persona, cualquier persona pueda encontrar lo que necesita, ya sea para hacer un trámite, defender un derecho o simplemente entender y conocer cómo se toman las decisiones que afectan nuestra vida diaria. Cuando la gente sabe cómo usar los archivos, se vuelve más fácil exigir transparencia, pedir explicaciones y participar de verdad de la vida democrática. Por eso esta guía no es solo un documento, es una puerta abierta a la participación, la justicia y la confianza. Acerca los archivos a la ciudadanía y nos recuerda que la información pública es de todos, no de unos pocos, no de los funcionarios que gestionamos los archivos, menos de nosotros. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Apostar a los archivos
y por una guía accesible es apostar por una democracia fuerte, transparente y respetuosa con los derechos de todas las personas. Este era el sentido. Trabajamos en esto, Jessica trabajó mucho, ella es editora, ella pensó también con los compañeros de editorial de la Biblioteca del Congreso. Nosotros brindamos la información y también hay que ponerla en papel, hay que ponerla en imagen, hay que hacerla fácil, hay que hacerla visualmente agradable, intuitiva. Bueno, de la parte no me quiero extender mucho más, de la parte de la Biblioteca del Congreso, allí está la información de nuestro material de archivos y colecciones especiales, cómo lo hemos organizado, cómo está organizado en nuestro catálogo. Tenemos obviamente un bloque de archivos de arquitectura, en realidad que tiene que ver con la colección del Centro de Documentación y Arquitectura Latinoamericano, con toda su organización, arquitectos y estudios de arquitectura, instituciones, congresos, seminarios, que están dentro de esa colección, y también nuestros archivos políticos y sociales, que son archivos personales vinculados justamente a las militancias políticas que hemos logrado que ingresen a nuestro acervo. También en esa guía está la información de nuestras hemerotecas, que son reservorios de archivos muy importantes y muy consultados también por los usuarios, hemeroteca diarios, hemeroteca revistas, y nuestro archivo legislativo gestionado por la Dirección de Servicios Legislativos, que también no solo atiende a legisladores y asesores, sino también al público en general. Ahí están los datos de acceso, nuestras direcciones de correo electrónico, cómo se gestiona el ingreso a nuestras salas, los horarios y la información básica de la documentación fundamental para que las personas que estén interesadas y aquellas que llegan a la biblioteca por otras razones también sepan que acá pueden encontrar toda esta información. Muchas gracias, Bruno. Ahora le damos la palabra a Matías Colazo, subdirector de Archivos y Registro de Leyes del Senado. Muchas gracias, Jessica. Muy buen día a todos. Gracias por participar. El honor de estar acá para nosotros es hermoso, y agradecer a todos los que han logrado esta segunda jornada. Bueno, para mí es un orgullo, después de 14-15 años, de trabajar en la subdirección de Archivos y Registro de Leyes, donde contamos con un acervo único, histórico, desde el comienzo de 1852, teniendo libros incunables, teniendo las leyes de la nación, los antecedentes. Y el proceso de los años en el Archivo y Registro de Leyes me dio la posibilidad de la observación de lo que está diciendo Bruno, que al principio era un archivo un poco más cerrado para senadores o para específicamente gente de la casa, y con el acceso a la información pública logramos que se abra una sala de investigación donde podemos unificar y darle lugar a los estudiantes y a todos los que necesiten observar el acervo con el que contamos. Venimos de hacer un trabajo impresionante con respecto a la educación, a las comisiones y a todos los estamentos, con un poco lo que hablaban en la parte de restauración. Nosotros no tenemos la posibilidad de restaurar, somos conservadores, atenuamos y estamos siempre sobre el deterioro y la observación del material, pero bueno, vamos ayudando a que entiendan de que facilitar, poner menos ganchos en los expedientes o las ataduras nos facilitan el cuidado del material. Así que estamos contentos porque eso está avanzando mucho, además del avance que hemos tenido con distintas direcciones y subdirecciones para trabajar de una forma más directa, más humana. Lo técnico todos lo vamos ganando con el tiempo, pero la parte de poder estar conectados hoy ha aumentado la posibilidad del acceso a la información para todos. Así que desde ese punto estoy muy contento por la posibilidad de trabajar con las distintas áreas de una forma directa. Contarles a todos de que realmente tenemos un acervo único, donde contamos con las constituciones, con las reformas constitucionales, con todas las leyes de la Confederación, las cuales este año logramos digitalizar gracias a Pérez Modesto y el equipo de César, y pudimos subirlo a intranet para el acceso de todos, donde van a encontrar las 292 leyes de la Confederación Argentina, que es el comienzo de nuestro acervo. A partir de ahí, una vez la unificación del gobierno, empiezan las leyes de la República Argentina, donde hoy llegamos a 27.800 leyes. Los antecedentes de proyectos y todos los trabajos de las comisiones, los juicios políticos y los acuerdos. La verdad que es un orgullo poder cuidarlo, observarlo y trabajar sobre él.
en la observación de poder atenuarlo y mantenerlo en la perpetuidad y dar el acceso máximo a la información para que todos puedan venir. También, como dijo Bruno, nosotros ya presentamos en la guía la forma que pueden acceder a nuestra sala de investigación y dependiendo del material buscaremos la forma de poder darles el acceso, lo que esté ya digitalizado o lo que no se podrá observar en la sala de investigación bajo el cuidado que corresponde. Presentamos en Noche de Museos el año pasado el primer reglamento del Senado, un libro incunable que es el comienzo del estamento del Senado, y este año presentamos la Constitución de 1860, que es la que después da lugar a las leyes de la Nación y a la unificación de la Argentina. Así que estamos muy contentos y queremos que este camino continúe de esta manera, poder trabajar unificadamente para poder dar el acceso a la información a todos. Nada, muchas gracias de verdad por estar acá y a través de esta guía se van a poder comunicar con nosotros y poder venir a ver cualquiera de nuestros fondos de acervo y esperemos que podamos seguir trabajando de esta forma unificada para digitalizar, para lograr que los documentos queden en perpetuidad y ya no tengan que ser tocados para que eso se mantenga. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a Manuel Castellano, director de publicación y archivo de Diputados. Gracias. Primero que nada, en el mismo sentido de todo lo que plantearon los compañeros, celebrar iniciativas como esta. Vamos a tratar de ser lo más breve posible. Desde Diputados, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que tenemos que atender una serie de problemáticas que esta guía nos da el primer paso. Uno tiene que ser crudo con esto, problemática que tenemos que aceptar como trabajadores legislativos. Es momento de que dejemos de lado los enanismos, los celos por esta es mi área, no comparto la información, que esta guía sirva de punto de partida. Porque la realidad es que uno ve que termina pasando esto de que si yo tengo buena onda con el compañero, el trabajo va a fluir. Y la realidad es que las disputas internas que podamos tener nosotros, lo que va a terminar generando es perjudicar al usuario. En esa lógica del acceso democrático a la información, creo que tenemos que dejar de percibir las áreas como señoríos feudales, donde mi empleado es un siervo de la leva y mi documento es algo que no comparto. Yo creo que ese tiene que ser el primer punto de partida. Ojalá que esta guía nos sirva para ver que somos complementarios y perder un poquito ese celo. Recién escuchaba al compañero del Senado hablando de el material que exponen y nosotros, cuando nos ponemos a pensar, tenemos material que es complementario. Nosotros tuvimos la fortuna de este año volver a participar en la Noche de los Museos, exponer actas de sesiones del Congreso en Paraná, en la cual se ve plasmado el proceso previo a la sanción de esas leyes. Ahora, si nosotros no laburamos en forma conexa entre áreas, se va a terminar perdiendo. El segundo gran problema que tenemos es revertir un poco, seamos todos honestos, hay una mirada bastante crítica hacia el empleado estatal, hacia el empleado legislativo, y yo veo gente acá que tiene un arraigo por el área, un sentido de pertenencia, un cariño especial por el área. Alguien no está 14 años en un área si no le gusta. Ahora, la forma en la cual nosotros podemos cambiar esa imagen es por ahí buscar la inventiva para la cual el material que tenemos nosotros, por un lado, vuelva a instituciones, asociaciones que hoy por hoy nos estamos dando cuenta que están dando los primeros pasos en la construcción de archivos propios o en reconstruir la memoria de esa institución. Ejemplo de dinámicas que nos ha pasado este año. Los bomberos voluntarios de La Boca están construyendo una suerte de museo de cara a los 140 años de ese destacamento. Charlando con nosotros terminó saltando que una foja de servicios de ellos que figura con un expediente donde piden una subvención para comprar una manguera, ellos no poseen copia de esa foja. Entonces, si nosotros no entendemos que somos nosotros los que tenemos que ir a buscar al usuario, a las instituciones y decirle, tengo este material
que es tuyo, que te sirve para reconstruir tu propia historia, sumado a otra problemática que tiene que ver el perderle el miedo a lo digital y entender que esa democratización tiene que servir también para que sea realmente accesible a todo el mundo. En nuestro caso tenemos documentos, como decía hace un rato, de 1854 a la actualidad. Los documentos del siglo XIX y principio del siglo XX son documentos hechos a pluma y tinta china, que tienen una forma de escritura, que por más que uno intenta hacer una buena digitalización, cuesta a veces acceder a eso. Ahora bien, si a nosotros nos cuesta por el deterioro propio del papel, cuando nos ponemos en un lugar, como nos pasa a nosotros, de tener un compañero en nuestra área que es ciego, nos damos cuenta de que a mí me cuesta, él no tiene forma de acceder. Si nosotros no buscamos la forma que ese acceso sea totalmente democrático, estamos dejando a este compañero sin acceso a un montón de documentación. Entonces, por lo menos nosotros empezamos a pensar, es decir, busquemos la forma de cómo esto lo transcribimos. Busquemos si hay algún lector que pueda servir, busquemos la forma de que sea dinámico. Y vuelvo a lo mismo, material no tenemos, lo que nos falta es idoneidad para poder buscar la forma. A veces uno es muy celoso con la información, o por ahí alguien escucha afuera y dice, ustedes tienen actas de sesiones secretas, y se piensan que uno va a encontrar algo que prácticamente destruiría las bases de la nación o generaría que nos vengan a prender fuego el Congreso. Y la realidad, nosotros tenemos que utilizar ese material para acercar a la ciudadanía. La primera acta de sesiones secretas es donde empieza pidiendo que le permitan reconocer en una suerte de sucesión a hijos no naturales. O sea, uno puede tomar eso y tomarlo desde una cuestión cholula, si se quiere, de ir al mito de los descendientes de Urquiza, pero también nos puede servir para encarar un trabajo de investigación, hablar de cómo era la cuestión del derecho de familia, cómo era un contexto de época, desnaturalizar, o sacar, como dijo el compañero, del pedestal a los tipos que vemos como próceres y entender que eran seres humanos con las mismas miserias que tenemos nosotros. Entonces, ojalá que este sea el primer paso para que nos cambie un poco la cabeza y entendamos que tiene que dejar de ser cada vez un lugar cerrado y celoso y buscando por ahí el conflicto en lugar de laburar en común. Nada más que eso. Bueno, muchas gracias por los aportes. Y bueno, quería aclarar que la guía en cualquier momento ya va a estar disponible a través de la página de la biblioteca. Vamos a ver también si podemos imprimir algunos ejemplares. Y bueno, decirles que es solamente un punto de partida, que la idea es seguir estando en comunicación, seguir actualizando esa guía, por eso le pusimos 2025, porque ya nos planteamos desde el principio de que esto tenía que ampliarse. Así que bueno, espacio para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Más que sí, preguntas, en realidad, un comentario ahí de cierre. Agradecerles a las participaciones y retomar esto final que decía Manuel, me parece importante. Bueno, y sobre todo para los que no son del Congreso de la Nación también. Efectivamente, bueno, todas las casas tenemos nuestras cosas, pero bueno, estas iniciativas y otras más son las que tenemos que, creo que me quiero quedar con ese espíritu de buscar los espacios de encuentro, de trabajo, de profesionalización, de compartir recursos, siempre, y quizás sea a partir de cositas, un evento, una publicación, eventualmente una noche en los museos. Yo la verdad que nada, las quiero felicitar por el trabajo de la galería, que nada, me parece que hay mucho ahí por hacer y por integrar espacios y áreas y conocernos. Y creo que la noche de los museos siempre es una etapa, y ponernos pequeños mojones, bueno, al fin y al cabo es una construcción. Y eso no se da de la noche a la mañana, pero como decía Manuel, el trabajo de los empleados de esta casa, que estén en las tareas que estén, restauración, conservación, archivo,
maestranza editorial, publicaciones, la verdad que es algo admirable. Así que comparto con Manuel el orgullo de participar acá y con Matías. Así que nada, agradecerles que se hayan copado una vez más en venir a presentar sus trabajos y en esta guía que sacamos ahorita. Y Jessica, gracias porque fuiste la que compiló toda la información, incluso la que trajo la idea, de hecho. Hay que destacar que después de las jornadas anteriores dijo, ¿por qué no hacemos esto cuando cerramos la mesa con Matías el año pasado? Así que, bueno, Jessica, felicitaciones también para vos. Me callo.